la gran enseñanza de la Biblia. Yo pienso que Jesús, como maestro, él tuvo que enseñar, yo diría que 3 grandes lecciones a sus seguidores y como consecuencia, pues, a todos los demás que vamos a leer el Evangelio en alguna ocasión de nuestra vida y de nuestra historia. La primera gran enseñanza es mostrar que Él es el Mesías. Y lo mostró hasta la saciedad. Argumentos sobre cumplimiento de profecías que hablaban de Él, su nacimiento, su ministerio, sus milagros. Pero fue muy difícil que entendieran que Él era el Mesías hasta que Pedro en una ocasión dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús, sorprendido con eso, le dijo: sobre esa piedra, sobre esa declaración, edificaré mi iglesia. Y quiero decirle, amable visitante, que si usted ya aprendió esa gran lección, que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, pues sinceramente usted ya encontró el camino, porque el camino es Dios en Jesús, la verdad, porque la verdad es Dios en Jesús, y la vida eterna, porque creer en Jesús es la vida eterna. La otra enseñanza grande, que fue muy difícil para que aprendieran sus discípulos, fue que Él tenía que morir. Y en Marcos capítulo 9, como lo dice ahí su pantalla, en el verso 30, Jesús anuncia otra vez su muerte. Era muy difícil para sus discípulos, como lo es hoy día muy difícil para que la gente aprenda o entienda que Jesús, siendo Dios, tenía que morir. ¿Por qué? Porque estaba establecido que si Él iba a asumir el pecado de los hombres, tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Eso es una enseñanza teológica muy hermosa, porque todo el que se vaya a presentar a Dios tiene que hacerlo a través del derramamiento de sangre de un sustituto. Antes eran corderos, Jesús es el Cordero de Dios. Y eso fue muy difícil que lo entendieran sus contemporáneos. Pedro también le dijo: no, evita la cruz, y lo tuvo que reprender Jesús diciéndole: Satanás, quítate de mi lado y no estorbes la obra de la cruz. Y la tercera gran enseñanza que hay que aprender es que Jesús resucitaría de los muertos. Esas son 3 grandes enseñanzas. Jesús es Dios, debe morir, pero va a resucitar, como efectivamente es. Si Cristo no resucitó, no tiene sentido esto, ni la vida. Comamos y bebamos, porque si no hay resurrección no hay trascendencia, y si no hay trascendencia no hay vida eterna, si no hay vida eterna no hay juicio, si no hay juicio somos los más dignos de lástima, porque no hay eternidad. Eso es lo que dice Marcos capítulo 9, verso 30. Otra vez Jesús enseña sobre la muerte. Verso 31, enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. No entendían. ¿Usted entiende que Jesús es Dios? Lo felicito. ¿Usted entiende que Jesús tuvo que morir siendo Dios para su perdón? Lo felicito. ¿Y usted entiende que siendo Jesús Dios no podía quedarse muerto, sino que resucitó de entre los muertos? Lo felicito. Si usted cree en su corazón que Jesús es Dios y confiesa con sus labios que murió y resucitó, usted es un hijo de Dios. Y hay que vivir en concordancia con esa creencia. Hay que vivir agradando a Jesús como Dios y sabiendo que nosotros, si morimos, tenemos una resurrección y una eternidad que nos espera. Vivamos entonces
consecuentemente. ¿Cómo continúa el texto? En el versículo 33. Los discípulos no entendieron sobre la muerte y la resurrección y empezaron a discutir quién sería el sucesor, el mayor entre ellos, que sucedería cuando Jesús partiera. Verso 33 dice: llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutían tanto entre ustedes cuando veníamos por el camino? Y ellos se quedaron callados. En el camino venían disputando entre sí los discípulos quién había de ser el mayor. No entendían. ¿No será que nuestra iglesia hoy no entiende? Nosotros no estamos llamados a ejercer puestos de poder, de política. Lo nuestro es el servicio y la predicación de Jesús como el Mesías, de Jesús como el Cordero y de Jesús el resucitado. Eso es lo que nos han mandado a hacer. Entonces Jesús, el verso 35, se sentó, llamó a sus 12 discípulos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo cargó en sus brazos y dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al Dios mismo que me ha enviado. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que la labor más sencilla, ayudar a un niño, es muy grande y valiosa en el contexto del servicio y la eternidad. Muchos líderes y pastores y sacerdotes quieren tener puestos de preeminencia, reconocimiento citadino o nacional y mundial. Las megaiglesias, los megaproyectos, las megaobras, cuando Jesús está indicando aquí que quien ha entendido que Jesús es Dios, que murió en la cruz y resucitó, tiene vida eterna, luego tenemos que hacer servicios sencillos como el de recibir un niño. Si todos estuviéramos dispuestos a servir en el nombre del Señor con humildad, yo pienso que tendríamos una sociedad más impactada por el Evangelio que con tanto grupo que crece y crece, pero que no se deja sentir su influencia en nuestro entorno. Que Dios nos dé la gracia, a la luz de esta reflexión, de entender 3 enseñanzas muy grandes. Jesús es el Mesías, Dios con nosotros. Jesús es el Cordero, murió por mí. Y Jesús venció la muerte con su resurrección para garantizarnos la vida eterna, porque esta de aquí es pasajera, se acaba y está cargada de incertidumbres, luchas, lágrimas y sudor, pero la que esperamos es gloriosa, eterna, incorruptible e inmarcesible. El Señor Jesús nos dejó con esta tarea, hagámosla todos los días hasta que Él regrese. Y si no lo hace en el transcurso de este día, mañana nos encontramos. Que el Señor le bendiga.